Un primo mío que también trabaja ahí y yo estábamos solos en la fábrica doblando un material. Ya habían salido los demás y ya eran las 6:30 de la tarde. Estábamos platicando normal y ya teníamos varias pilas de material doblado sobre la mesa, cuando, sin pensarlo ni esperarlo, vimos cómo se levantó una cortina de tela, como cuando entra alguien corriendo. Y yo en ese momento vi claramente una sombra negra pequeña. Iba corriendo hacia la esquina del taller. Volteé a ver a mi primo y vi que él también tenía el rostro desencajado. Se notaba asustado. Frecuencia paranormal. Buenas noches a todos los miembros de la secta de Frecuencia Paranormal. Me llamo Miguel Ángel y les escribo desde el estado de Guanajuato, en México, para contarles lo que me ha pasado y que aún sigue sucediendo en el lugar donde trabajo. Yo vivo en la ciudad de Purísima del Rincón, un municipio que está pegado a San Francisco del Rincón, considerada como la capital mundial del sombrero, debido a sus numerosas fábricas y tiendas de estos accesorios. De hecho, yo trabajo en una fábrica de sombreros. Omitiré el nombre de la empresa, puesto que aún me encuentro trabajando ahí desde hace poco más de 7 años, y no quiero perjudicar a la marca, ni a mi empleo de ninguna manera, por lo que también cambiaré algunos nombres. Desde el primer día que comencé a trabajar en ese lugar, me llevé muy bien con el patrón, y poco a poco me fui ganando tanto su confianza, que con el tiempo hemos formado una gran amistad. El negocio es familiar, y de igual manera también me fui haciendo amigo de sus hijos. Nos la comenzamos a llevar tan bien, que se nos hizo costumbre que cada sábado, al terminar el horario de trabajo, nos quedáramos todavía unas horas más en la fábrica conversando y tomándonos unas cervezas. Siempre nos quedábamos platicando el patrón, su hijo, a quien llamaré Sebastián, su hija, a quien llamaré Salma, una prima mía que también trabaja ahí, y alguno que otro compañero y compañera del trabajo. Siempre hemos conversado de diferentes cosas, hasta que un día tocamos el tema de lo paranormal. Ese día ya era algo tarde. Mi patrón y las demás compañeras ya se habían retirado a descansar, y solo quedábamos Sebastián, mi prima y otro compañero y yo. Fue así que, de la voz de Salma, escuché por primera vez esta historia, una que habla sobre el tétrico pasado y lo sucedido en el terreno sobre el que fue construida la fábrica. Para esto debo mencionar que la casa de mi patrón está a un lado de la fábrica, lugar donde vivieron toda su infancia y adolescencia sus hijos, hasta que cada uno se casó con su respectiva pareja y se fueron a vivir a otra parte. Ahora solo viven allí el patrón y su esposa. Entonces Alma nos contó que cuando ella y Sebastián eran pequeños, salían a jugar con unos niños, un par de hermanos, niño y niña, que vivían enfrente de su casa. En ese tiempo no había muchas viviendas construidas, y más que nada abundaban los baldíos, que de hecho, el terreno donde está la fábrica ahorita, en ese entonces también era un terreno baldío. Ella continuó contando y dijo que los niños con los que ellos jugaban tenían unos padres que los maltrataban demasiado. Los golpeaban tanto que a cada rato les dejaban moretones y marcas muy feas en su cuerpo. Hasta se llegaba a decir que sus padres no los querían. Los vecinos los denunciaron varias veces y hasta intentaron que instituciones como el DIF intervinieran, los investigaran y les quitaran a los niños, pero nunca tuvieron éxito con eso. Se llegó a creer que ellos tenían familiares o buenos contactos trabajando en el gobierno, y tal vez por eso es que no les hacía nada.
Sin embargo, el maltrato hacia esos pequeños era tan brutal que un día ya no se volvió a saber nada de ellos. Ya únicamente se les veía a sus padres entrar y salir de aquella casa, pero sin los niños. Y así, repentinamente, de un día para otro, se supo que se fueron a vivir a los Estados Unidos. Desde entonces esa casa se ha mantenido vacía y abandonada. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que le sucedió a esos pequeños, porque repentinamente se dejaron de ver. Pero hay una creencia muy arraigada entre todos los vecinos de la cuadra, y todo nació de un rumor. Tanto era el maltrato que esos niños recibían de manos de sus propios padres, que se cree que un día sus frágiles cuerpos no soportaron más. Muy probablemente les dieron un mal golpe y acabaron con sus vidas. Como les dije anteriormente, en ese entonces el terreno donde ahorita está la fábrica donde trabajo era puro baldío, y se piensa que los enterraron en ese mismo lugar, sin que nadie se diera cuenta. Esa es la teoría que más se maneja, porque los padres no hablaban con nadie después de que se dejaron ver a los niños. Y en este terreno había dos partes donde la maleza y la tierra se veían recién removida. Esta historia que nos contó Salma nos dejó sin palabras. Y particularmente todo lo que decía cobraba mucho sentido para mí. Pues en esa fábrica, desde siempre han pasado cosas muy extrañas, por lo que era inevitable hacer una conexión de esa historia con todo lo que ocurría. Por ejemplo, recuerdo que lo primero que me pasó fue en un momento en el que estaba yo solo en la fábrica, ya que todos salían de trabajar a las 5 y yo me quedaba trabajando hasta las 7. Esa vez puse un ventilador arriba de una mesa y lo conecté. Me aseguré de que estuviera bien posicionado para que no se cayera. Pero una vez que di la media vuelta, el ventilador salió volando hasta el piso, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Eso fue lo primero que me sucedió, así que no quise pensar en nada malo. Pero una vez que supe que en ese lugar pasaban cosas así, supe que eso no había sido algo casual. Tiempo después, mi patrón y yo nos encontrábamos trabajando solos hasta tarde. Estábamos empacando sombreros. En cierto momento necesité un cúter, por lo que me dirigí hacia una parte trasera de la fábrica. Tenía que cruzar un largo pasillo. De hecho, ahí está la puerta de la oficina que conecta la fábrica con la casa de mi patrón. Cuando pasé por ahí, vi y escuché que esa puerta se abrió. Es una puerta metálica de pasador y es imposible que se abra sola con el aire o algo parecido. Pero yo la verdad no le di importancia, porque como esa puerta conecta con la casa, pensé que se trataba de la esposa del patrón, ya que ella a veces ahí está limpiando y acomodando las cosas. Total, yo fui por el cúter y ya cuando venía de regreso, justamente al pasar por esa puerta, la cerraron de golpe. La azotaron con mucha fuerza. Yo me asomé por un pequeño agujero, pero no vi a nadie. Seguí mi camino y al llegar a la parte de la fábrica donde me esperaba mi patrón para seguir empacando sombreros, le dije bromeando: Oiga, patrón, su esposa anda enojada, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? No, es que cuando pasé por la oficina vi que abrió la puerta. Y ya cuando venía de regreso la azotó muy fuerte justo cuando yo iba pasando. Me sacó un buen susto, ¿eh? A lo que mi patrón, sorprendido por lo que dije, me contestó: No, ya no pudo haber sido. Ella se fue a León con su hermana y va a llegar hasta mañana. Esa noche tampoco sus hijos estaban en casa. Nunca supe lo que realmente había sucedido. Otro día, un primo mío que también trabaja ahí y yo estábamos solos en la fábrica doblando un material.
Ya habían salido los demás y ya eran las 6:30 de la tarde. Estábamos platicando normal y ya teníamos varias pilas de material doblado sobre la mesa, cuando, sin pensarlo ni esperarlo, vimos cómo se levantó una cortina de tela, como cuando entra alguien corriendo. Y yo en ese momento vi claramente una sombra negra pequeña. Iba corriendo hacia la esquina del taller. Volteé a ver a mi primo y vi que él también tenía el rostro desencajado. Se notaba asustado. Ambos nos quedamos en silencio algunos segundos sin saber qué decir. Y entonces lo primero que le dije fue: oye, ¿tú qué viste? Entonces él me respondió que vio una silueta pequeña, oscura, como de un niño, el cual pasó corriendo hacia la esquina. Yo le dije que había visto exactamente lo mismo y solté una risa nerviosa. Entonces los dos fuimos hacia la esquina donde vimos desaparecer esa sombra, pero ahí no había nada, solo unas telas dobladas, como cuando llega una corriente de aire y las desacomoda, pero nada más. A fin de cuentas seguimos trabajando un poco desconcertados y nerviosos, y en cuanto terminamos nos fuimos de ahí. Hasta la fecha, la gran mayoría de los trabajadores que hemos estado ahí laborando nos han pasado cosas raras e inexplicables, las cuales asumimos que tienen mucho que ver con aquellos niños desaparecidos. Creemos que tal vez no están descansando en paz y se encuentran deambulando en este lugar, un lugar donde muy posiblemente sus restos siguen enterrados. Espero que les haya gustado mi historia. Muy buenas noches y mando un saludo con mucho afecto a mis amigos Eric y Kim. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.